chicos, yo soy Oliver Joel Valencia Chiroque de la Facultad de Ingeniería Civil. El día de hoy vamos a ver un problema acerca de un tema de dinámica que se trata sobre el impulso y cantidad de movimiento. Bueno, en el siguiente ejercicio nos dice, la gráfica muestra la fuerza de reacción vertical de la interacción zapato-suelo como función del tiempo. El primer pico actúa en el talón, el segundo en la punta del pie y nos piden determinar el impulso total que actúa en el zapato durante la interacción. Bueno, como podemos observar en la gráfica, el impulso es todo lo que se encuentra debajo de la línea negra. Para que se nos haga más fácil, podemos trabajarlo con áreas de figuras geométricas. La primera área, área 2, área 3 y área 4. Bueno, el impulso entonces sería igual a la área 1 más la área 2 más la área 3 más el área 4. El impulso sería el área 1, el área de un triángulo, que es base por altura sobre 2. El segundo es el área de un trapecio, base mayor, base menor sobre 2 por la altura. Área 3, un trapecio, base mayor, base menor sobre 2 por la altura. Y finalmente sería el área 4, un área de un triángulo, que es base por altura sobre 2. El impulso sería igual a la base. La base sería 600 por la altura. La altura que sería acá, 25. Pero este 25 lo deberíamos dividir entre 1000, ya que nos dan el tiempo en milisegundos. Todo sobre 2. Más base mayor del trapecio, 600, más base menor, que serían 500, todo sobre 2 por la altura del trapecio. La altura del trapecio vendría a ser 50 menos 25, sería 25 sobre 1000, porque el tiempo se encuentra en milisegundos. El área 3, el tiempo, acá. El área 3 sería base mayor 700 más base menor 500, todo sobre 2 por la altura. La altura vendría a ser 100 menos 50, sería 50 sobre 1000. Más el área 4. El área 4, la base del triángulo vendría a ser 700 por la altura. Altura que es, la altura vendría a ser 200 menos 100, 100 sobre 1000, todo sobre 2. Bueno, desarrollando todo esto, nos daría aproximadamente 90 libras por segundo. Esto sería la respuesta con respecto al ejercicio. El impulso que actúa que actúa en el zapato durante la interacción sería igual a 90 libras por segundo. Muchas gracias. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Procederé a resolver el siguiente problema. El gabinete de 20 libras se somete a la fuerza F3 más 2 de libras, donde T está en segundos. Si el gabinete inicialmente se mueve hacia abajo del plano con una rapidez de 6 pies por segundo, determine cuánto tiempo le lleva la fuerza de detener el gabinete. F siempre actúa paralela al plano.
Ahora vemos que solamente acá actúa una fuerza. Pasamos la gráfica ya esta, porque acá ya tenemos dibujado el diagrama de cuerpo libre. Tenemos la normal, que va siempre en dirección del toque del piso contra el objeto. Tenemos el peso, 20 libras, que lo descomponemos en 20 seno de 20 y 20 coseno de 20. Acá los ángulos, que se proyecta acá el 20. Y por lo tanto, ya al tener nuestro diagrama de cuerpo libre, vamos a poner la siguiente fórmula, que sería que esto es demostrado a partir de la segunda ley de Newton. Nosotros tenemos que la masa por la velocidad 1 más la sumatoria de T1 en T2 de f de x por la derivada del tiempo va a ser igual a masa por velocidad 2. Ahora, como acá dice sumatoria de las fuerzas x, o sea, el eje x, ya no se utiliza ninguna de estas fuerzas, ni la normal ni el 20 coseno de 20. Además, también debemos saber que esta sumatoria de fuerzas se divide, llega a componerse de la fuerza del peso más las fuerzas externas. Y acá sería la fuerza F, que sería esta. Y también se llegaría a incluir la fuerza de rozamiento, pero como no se da de dato esta y no llega a mencionar algo respecto a esta, no se incluye. Sabiendo esto, empezamos a nosotros poner los datos correspondientes en nuestra fórmula. Masa. Como no tenemos masa, vamos a reemplazarlo con su siguiente fórmula. Masa es igual a peso sobre gravedad, que sería 20, que es el peso, sobre la gravedad 32,2, ya que está en libras, y no se utiliza el 9,81, el convencional. Y la velocidad 1, que es 6, como nos da en el texto, que inicia con una rapidez de 6 pies sobre segundo, más las fuerzas del peso. Sabemos que el peso es constante, por lo tanto se multiplica de frente con un tiempo que está evaluado de tiempo 1 a tiempo 2, con tiempo 1 igual a 0, por eso queda solamente t, más la derivada más menos la derivada de tiempo 1 en tiempo 2 de 3 más 2t por la derivada del tiempo. Ahora, para empezar, ¿por qué aquí es menos? Porque está en contra del movimiento. Y si vemos, el peso está a favor del movimiento, por eso es positivo. Ahora se integra ya que no nos dan de un dato específico si la fuerza es constante o variable, por lo tanto tomamos que la fuerza es variable. Y ya que tenemos esa idea de que la fuerza es variable, lo integramos. Y nos dan de dato 3 más 2t. Ahora, más aquí, ¿por qué es 0? Porque acá más es 20 sobre 32,2 igual a acá. Y la velocidad 2, que es la velocidad 1. Al momento que el objeto se detiene, entonces como ya no hay movimiento, sería 0. Y velocidad 2, 0. Y por masa es 0. Pasando a solucionarlo, queda lo siguiente, 3,72 más 6,84 que sale de esta parte, t, no olvidándose del tiempo, menos 3t más 2t al cuadrado sobre 2. Esto ya gracias a las fórmulas de integrales, que se llama en matemática, igual a 0. Ahora nosotros pasamos el menos a cada uno de los presentes en la ecuación. Por lo tanto, sería menos 3t menos 2t al cuadrado sobre 2. Y nosotros al solucionar esto tenemos 3,72 más 6,84 menos 3t más 3,84t menos 2t al cuadrado sobre 2. Porque 2 y 2 se van. Entonces solamente queda t al cuadrado. Ahora lo multiplicamos menos 1. ¿Por qué? Porque nosotros al obtener esto vamos a usar una fórmula general, la fórmula general, tomando en cuenta ax al cuadrado más bx más c. Podríamos también usarlo con menos acá, pero llegaría a confundirse. Bueno, no es tan confuso, pero para una mejor concentración en cuanto a resolverlo y no confundirnos tal vez en algunos detalles, ya que mayormente nos viene la fórmula general cuando es positivo el ax al cuadrado,
lo multiplicamos menos 1. Al nosotros usar la fórmula general, que es menos b menos 3,84, porque se agarra con el signo, sería 3,84, más menos raíz de b menos 3,84 al cuadrado, que sería igual a 3,84 al cuadrado, menos 4 veces 1, o sea, a, por c, menos 3,72 sobre 2a, 2,1. Y nosotros al hallar esto tenemos dos respuestas. T igual a menos 0,8 segundos y T igual a 4,64 segundos. Dato que debemos saber es que el tiempo no puede ser negativo. Por lo tanto, la respuesta aquí sería 4,64. Esa sería la solución de la pregunta correspondiente. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Mogollón, estudiante de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad César Vallejo. En esta ocasión voy a explicar el problema del curso de dinámica con respecto al tema impulso y cantidad de movimiento. Este ejercicio nos dice, el gabinete de 20 libras se somete a la fuerza F igual a 3 más 2T, todo esto expresado en libras, donde T está en segundos. Si el gabinete inicialmente se mueve hacia abajo del plano con una rapidez de 6 pies sobre segundo, determine cuánto tiempo le lleva la fuerza de detener el gabinete. La fuerza F siempre actúa paralelo al plano. Lo primero que debemos hacer para resolver este ejercicio es analizar primero la figura que nos dan acá. Vemos el gabinete de 20 libras sobre una superficie inclinada a 20 grados. También tenemos una fuerza contraria al movimiento del gabinete. Si vemos acá en el problema no nos dan como dato el coeficiente de fricción ni poder hallar la fuerza de fricción, lo cual nos da a entender que esta superficie es una superficie lisa. A continuación vamos a explicar el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre nos permite identificar las fuerzas que ejercen sobre este gabinete. Entonces tenemos como referencia el eje Y y el eje X. En el eje Y encontramos 20 por coseno de 20 grados al descomponer el peso con la inclinación de 20 grados, con el ángulo de 20 grados. Entonces, en el eje Y tenemos 20 por coseno de 20 grados más la normal que es M. Si vemos acá en el eje Y no encontramos ningún movimiento, pero sí podemos encontrar en el eje X. En el eje X encontramos las fuerzas W seno de 20 grados, W sabemos que es el peso, menos la fuerza que nos dan que es 3 más 2T, todo esto en libras. Muy bien, entonces para este problema tenemos que poder encontrar una solución. Entonces la única solución es a través de la ecuación del principio de impulso y cantidad de movimiento. Esta ecuación nos dice que la masa es igual, la masa multiplicada por la velocidad 1 más la integral en tiempo 1 a tiempo 2 por la sumatoria de todas las fuerzas multiplicado por la diferencial de T igual a la masa por la velocidad 2. Como datos acá ya tenemos expresados los valores. W es 20 libras, la fuerza F que nos dan es 3 más 2T, la velocidad 1 es igual a 6 pies sobre segundo y la velocidad 2 es igual a... ¿Por qué la velocidad 2 es igual a 0? Porque al momento que este gabinete se detenga, su velocidad va a ser 0. Muy bien, entonces expresamos estos valores en esta ecuación. La masa lo podemos encontrar a través de el peso sobre la gravedad. Entonces, como vemos que el peso está en libras, lo dividimos sobre 32.2 multiplicado por 6, que es la velocidad, más la integral de 0 a t menos la fuerza, que es 3 más 2t, más 20 seno de 20, que es la otra fuerza que tenemos en x, igual a 0. Entonces acá, ¿por qué le he puesto negativo a esta fuerza? Porque es una fuerza contraria al movimiento del gabinete, es una fuerza que le da la contra. Entonces es una fuerza negativa. Muy bien, resolviendo esto, pues deducimos que es 120 sobre 32.2 más menos 3t menos t al cuadrado
más 20 seno de 20 grados por t. Esto evaluado de 0 a t, porque acá ya estamos resolviendo esta integral. Muy bien, entonces seguimos resolviendo y terminamos acá en esta ecuación. Terminamos con una ecuación cuadrática. Esta ecuación cuadrática tenemos que resolverlo. ¿Cómo podemos resolverlo? Con una fórmula que ya es muy conocida, la fórmula general, para poder resolver ecuaciones cuadráticas de segundo grado. Donde ya acá nos encontramos con esta ecuación de segundo grado. Es una ecuación cuadrática. Muy bien, al resolver esta ecuación basado a esta fórmula, que nos da dos respuestas, en T1 encontramos que es igual a menos 0,8 segundos, pero sabemos que el tiempo no es negativo, pues no existe. Entonces tenemos la otra opción donde nos da que el tiempo 2 es igual a 4,64 segundos. Entonces si vemos acá el problema donde nos dice que determinemos cuánto tiempo le lleva a la fuerza detener el gabinete, entonces la respuesta va a ser 4,64 segundos. Muchas gracias.